Promocional y publicitario. Esto es Exa Informa. Exa Informa por Exa FM. La comunidad internacional respira más tranquila este jueves tras esquivar una guerra que parecía inminente. Un contenido Donald Trump optó por responder con sanciones económicas el ataque de represalias de Irán a bases de la coalición en Irak. Lo estábamos viendo ayer, pero hay que decir aquí que Estados Unidos, Alejandra, parece convencido de que Teherán mantendrá una campaña de agresión en la zona. El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Mark Milley, pronosticó este jueves que milicias y otros grupos relacionados con Irán continuarán realizando operaciones terroristas contra las fuerzas de Estados Unidos y la coalición en Irak y otras áreas. Y aunque ya no se hable de un peligro inmediato de guerra, la tensión y las amenazas entre Irán y Estados Unidos continúan en ambas direcciones. Y para hablar del tema, conectamos ahora con nuestro corresponsal internacional, José Levi, quien se encuentra en vivo desde Jerusalén. José, saludos. ¿Cuáles son estas nuevas amenazas que estamos hablando? Hola Alejandra, buenos días. Primero señalar que en Irán siguen todavía las muestras de alegría, de satisfacción, primero por el hecho de que la Guardia Revolucionaria cumpliera con su amenaza de, dicen, vengar la muerte de Qasem Soleimani el pasado viernes en Bagdad, y por otro lado el hecho de que Estados Unidos no haya realizado ningún tipo de represalia militar. Entonces ahora lo que dice, por ejemplo, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hussein Argahi, es que todavía está prevista una respuesta militar aún más dura por parte de su movimiento, de esta Guardia Revolucionaria. Entonces, esto mientras también en Estados Unidos el presidente Donald Trump aseguraba que Estados Unidos va a seguir actuando, ya sea con sanciones económicas, ya sea en el tema nuclear de Irán, que nunca podrá tener, dice él, armas nucleares, y también en el tema de lo que él califica de terrorismo iraní. Entonces, todo esto hace que realmente la tensión, si bien ha bajado en lo que se refiere a un peligro inmediato de guerra, continúa estando, y sobre todo continúa en Irak, donde ayer hubo 2 ataques con cohetes en la zona verde, donde se encuentra también la embajada de Estados Unidos, y lo que dice a CNN un comandante de las milicias pro-iraníes en Irak es que estos ataques de estas milicias podrán continuar en el futuro cercano para impedir que siga esa presencia estadounidense en Irak. Escuchemos. ¿Qué sucede si las fuerzas militares estadounidenses no se van? Es posible que algunos iraquíes enfrenten de nuevo a una fuerza ocupante, como lo hicieron entre 2003 y 2011. Si regresan a esa época, será una confrontación violenta y los estadounidenses son vulnerables. Bien, ahí escuchaban estas declaraciones. Regresamos con nuestro compañero José Levi más adelante y vamos a seguir analizando este tema. Gracias, José. 8:15. Yo me quiero sumar a este flash informativo de última hora y que tiene que ver con el comportamiento de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, porque somos uno de los primeros interesados en este elemento. El tema es que el profesor de la Universidad de Houston, Julina Cárdenas, tiene un nombre de Julines, ¿no? O el hombre se llama Julina. Bueno, pues todo puede ocurrir. Julina Cárdenas, profesor de la Universidad de Houston, intervino. Julián es entonces. ¿Y para qué le ponen Julino? Julián debe ser. Bien, bienvenido, don Julián Cárdenas. ¿Usted quiere referirse al tiempo que puede afectar este evento bélico en Medio Oriente y, naturalmente, el precio del crudo a nivel mundial es el principal foco de reacción? El precio, por ejemplo, del Brent
en el mercado internacional se ha ubicado en una cúpula de $65.47. En cambio que el WTI alcanzó casi los $60 el barril. Se ubicó en 59.84. Eso está variando conforme se producen los acontecimientos internacionales. Entonces, Julián Cárdenas, el profesor universitario de Houston, intervino en CNN y se refirió sobre el tiempo que puede afectar este evento bélico en Medio Oriente al tener prolongación de ese ataque. El año pasado, la industria, el comercio del petróleo, vio como los ataques con drones, los ataques incluso que afectaron a instalaciones en Arabia Saudita o tanqueros en el estrecho de Hormuz, al ser eventos de una prolongación muy limitada, llevaban esos incrementos en el precio del barril, pero luego el mercado los llevaba a su corrección. De hecho, el que mayor impacto tuvo fue las instalaciones en Arabia Saudita, que llevó un incremento de un 18%, lo cual luego llegó a ser corregido y volvimos a tener un aumento que se acercaba a esa cifra con el ataque el día viernes. Sin embargo, lo que representó fue un aumento del 3% y hoy tenemos una baja en el precio de 5% y de 4% en el WTI y en el Brent. Entonces hay esta corrección del mercado cuando tienen en perspectiva que no existe una prolongación del conflicto. En el caso de que Irán insista en mayores respuestas, pues va a tener ahí que decidir qué tipo de respuestas. Si las respuestas van a ir a continuar interrupciones en el suministro de crudo, con las actividades que podrían realizar hacia el estrecho de Hormuz o hacia la industria petrolera, o son ataques que van a ir contra instalaciones del gobierno de los Estados Unidos y de su actividad militar en el Medio Oriente. Por ahora se ha tenido consecuencias como puede ser la decisión iraquí de solicitar el retiro de las tropas de su país. Y esto lo ven los iraníes hoy en día como un gran logro. Pero el mercado petrolero, que hoy en día se encuentra bastante abastecido, su respuesta ha sido moderada. Bueno, muchas gracias, Julián. Muy importante el reporte de última hora. Ahora, vale la pena comentar que la situación del Medio Oriente está interfiriendo obviamente en los precios del petróleo. Esto ha ocurrido casi siempre. Y nosotros hemos invitado al señor ingeniero Boris Abad para que nos eche una mano y nos puntualice cuál es la panorámica que usted nos puede transferir. ¿Existe este momento respecto a los precios internacionales de los hidrocarburos? ¿De qué depende todo esto, Boris? Buenos días, Gonzalo. No sé si me copia. En perfectas condiciones. Adelante, Boris. Gracias por la llamada, Gonzalo. Un feliz año para usted y su familia y toda su audiencia y todo el personal de su radio. Un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Adelante. Mire, obviamente, déjenme hacer un símil bastante sencillo, pero bastante decidor. Lo que pasa afuera, con respecto a Ecuador, porque yo lo quiero enfocar desde el punto de vista de Ecuador. Lo que pasa afuera, con el tema del petróleo, es como cuando nos vamos a jugar un campeonato de fútbol y esperamos clasificar de acuerdo a los resultados de los otros equipos. Porque son eventos que obviamente no dependen de nosotros, uno, porque no están en el territorio nacional, no están ni siquiera en la región, y otro porque Ecuador es un productor pequeño y un exportador aún más pequeño. Entonces, el petróleo, el precio del petróleo va a hacer lo que va a hacer, dependiendo de la percepción que tenga el mercado. Mercado es compradores y vendedores, tanto como productores. Y el productor más importante son tres productores que verdaderamente mueven el tema petrolero en el mundo, en orden: Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita. Los tres pueden hacer que el precio del petróleo suba o baje
baje en niveles mucho más grandes de lo que eventos como el que está sucediendo en este momento en el Medio Oriente pueden hacer. El secreto de mantener un precio de petróleo alto es producir siempre un barril menos de lo que el mercado necesite, ¿verdad? Si la gente quiere 30 carros y usted produce 28, pues los precios van a subir. Ok, entonces este evento, Gonzalo, en mi opinión, lo que usted vio como fluctuaciones para arriba o para abajo es meramente especulativo. Claro. Porque uno... ¿De qué depende? Es simplemente una percepción de alguien que está comprando a futuro. Ya. Porque el petróleo, si yo le compro petróleo hoy... Hoy no es conveniente en términos de negocio comprar a futuro, pues. Bueno, sí. Sí. Depende de cómo usted quiera jugar el juego, porque yo puedo comprar a futuro apostando a que el precio va a subir, o yo puedo comprar a futuro apostando a que el precio va a bajar. ¿Usted a cuál le apostaría? Perdone, Boris. A quedarme quieto, como el mundo tiene tanto petróleo por todos lados. Miren los descubrimientos de Guyana. Obviamente que si hay una guerra de proporciones mayúsculas y la producción de petróleo se interrumpe por más de 10, 15 y hasta 30 días, ahí usted sí va a ver un precio del petróleo de $500. ¿Cuáles serán los oferentes más seleccionados por la demanda? Todo es cuestión de precios. De dónde llega un momento en que usted se abastece de un producto cuando es más barato, pero cuando solamente hay un sitio donde comprarlo, el precio ya no va a ser relevante. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted va a tener que abastecer su mercado, porque últimamente en una economía abierta, quien termina pagando es el consumidor. Muchas veces nosotros nos metemos en la cabeza el esquema fiscal y el esquema económico que tenemos aquí para nuestra industria, porque todo es un monopolio estatal. Entonces el Estado es el que se beneficia de la subida y se perjudica con las bajadas, porque tiene que absorber el precio de un producto subsidiado. Entonces no es un mercado transparente, porque últimamente el precio del petróleo es 60. Importa. Imagínense que el petróleo se vaya a 100, pero el precio de la gasolina no cambia. ¿Qué pasó, Gonzalo, con el consumidor? Nada, ¿verdad? Entonces, esa es la distorsión que tiene el mercado ecuatoriano. El mercado ecuatoriano, exceptuando creo que la gasolina super, no ve esas distorsiones. Es prácticamente inelástico a la subida o bajada del precio del petróleo porque el producto es subsidiado. Quien sufre es el Estado porque está en control, es un monopolio estatal, Gonzalo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿qué impacto tiene para Ecuador? Bueno, el precio va a subir temporalmente por unos días, ya bajó, ya se revuelvo. Entonces usted se da cuenta que es una cosa totalmente especulativa. Y la otra cosa que es importante es que el precio con el que sale el petróleo mañana no es el precio de hoy. Es el precio pactado, que puede ser lo que determina las condiciones del pacto. Si usted compra futuro y resulta... El tema viene cuando usted tiene que levantar el producto físicamente. Porque, mire, un mismo volumen, Gonzalo, en los mercados se puede vender hasta 1000 veces. ¿Me explico? ¿Cómo es esto? Explíquese un poquito. Yo le digo a usted que le quiero comprar 100 barriles. Ya. Pero lo quiero comprar el 30 de abril del año 21. Híjoles. O digamos el 30 de octubre del año 20. Se lo quiero comprar. Yo en el camino lo negocio otra vez. Su cupo. Sí, ¿por qué? Porque yo tengo en ese momento yo adquiero el derecho de comprarle y usted el derecho de venderme. Si así funciona la cosa, qué complicado, ¿no? Es que es el mercado, porque es un commodity. Hay contratos como hace Ecuador que son a plazo fijo, hace ventas al martillo. Hay 1000 maneras de comercializar el producto, Gonzalo. La especulación y la corrupción, digamos, en la raíz de los productores, en los escenarios de los productores,
funcionan en este trazo especulativo de maravillas para hacer buenos negocios ajenos, digamos, al interés de la nación, en el caso nuestro. La gente que negocia petróleo a nombre del Estado ecuatoriano, si es maligna, si es de comportamiento corrupto, tiene las de ganar en este sentido. ¿Cómo puede un ministro de hidrocarburos y el señor presidente de la República controlar estos características de un mercado especulativo, fundamentalmente para que no, digamos, no le perjudiquen al interés nacional? No sé si me explico, Boris. Completamente, Gonzalo, pero déjeme hacerle la siguiente reflexión. Mire, Gonzalo, si yo lo engaño a usted una vez, la culpa es mía. Pero si lo engaño 3 veces, ¿de quién es la culpa, Gonzalo? Entiendo. Entonces, si Ecuador mantiene el mismo esquema, sistema, el mismo esquema, ¿de qué se quejan? Si no hay control, no les conviene mantener el esquema, pues. Bueno, yo me... A los corruptos. Sí, yo no me atrevo a opinar de eso porque no conozco, pero claro, yo le quisiera hacer una aclaración o explicación, Gonzalo. Sí, tenga la bondad. Usted es un hombre que le lleva el pulso a la nación y el petróleo es un componente importante de la vida nacional y de la economía nacional. Mire, Gonzalo. Ecuador es un productor de petróleo. Ecuador es un exportador de petróleo que controla su exportación hasta un punto, hasta el momento en que se da la transacción. Una vez que la transacción se da, el Ecuador ya no tiene dominio, propiedad sobre ese producto, sino que es de alguien más, ya hizo su transacción. Ahora, la metodología de cómo vende petróleo el Ecuador es también una prerrogativa del Estado, es una prerrogativa del estatal. Yo no me atrevería a opinar, ¿verdad?, sobre el tema, porque sí quisiera hacer una distinción entre especulación y corrupción. Yo puedo especular en favor del Estado. Claro, pero mire, yo soy el Estado o yo soy un comprador de petróleo, sea Estado o sea privado, y yo especulo a que el precio va a subir. Entonces mi negocio lo oriento hacia eso, a que el petróleo va a subir, o si decido por razones personales y por razones de mi propio análisis de que el petróleo va a bajar, yo hago la posición especulativa de que va a bajar y me arriesgo. Ahora, ¿dónde hay corrupción? En el momento en que se hay un entendido en que yo no estoy siendo justo con el comprador y con el vendedor o con otros porque tengo algún tipo de arreglo. Eso es penado, eso es delito. Entonces, especulación y corrupción no necesariamente son dos cosas iguales, Gonzalo. Entonces, si el Estado, hay algo que no puede hacer es, si no explora porque no quiere arriesgar, ¿cómo se mete a hacer contratos de compra, de venta de crudo cuando entra en temas más especulativos y de riesgo? Firme el Estado, por ejemplo, con China. Yo no me atrevo a opinar porque no conozco cuáles son las condiciones de los contratos con China. No conozco en qué condiciones el Ecuador está vendiendo petróleo ahora. Pero es obvio que temas como el del Medio Oriente o en cualquier sitio que causen subidas y bajadas del petróleo, es una realidad del negocio. Ya, Gonzalo. Pero entonces en esos escenarios, ¿quién maneja el negocio ecuatoriano? ¿O quién establece las metodologías o digamos, los caminos que convienen más al país como dueño del producto? ¿Me podría explicar si es que... Sí. Desde luego me sintoniza adecuadamente mi preocupación?
Sí, yo le sintonizo su preocupación. No sé quién lo maneje, pero sí sé quién no lo maneja. Por ejemplo, Petroecuador. no lo maneja. No, pues. Son otros intereses. Pero Otros actores, más bien dicho. Es que Petroecuador es un ente político, es una extensión del Ministerio de Finanzas, Claro, Gonzalo. es el Estado. Exacto, es el Estado. Pero si alguien no maneja el tema de precios del petróleo, es Petroecuador. O el precio, las modalidades contractuales, es Petroecuador. Que me disculpen, pero es así. La realidad es así. Petroecuador nada tiene que ver con esa parte. Usted... Está el modelo mal, Gonzalo. El modelo está ¿Qué cambios equivocado. establecería, le quería preguntar? ¿O qué cambios, qué recambios plantearía usted son indispensables para que nuestra diligencia comercial se cumpla en beneficio del país y no en beneficio de terceros? Pues Gonzalo, si usted manda a jugar al equipo nacional al Mundial de Fútbol, usted no lo puede mandar con los pies amarrados, ¿verdad? No, pues. Eso es lo que hacen con los zapatos al revés. O sin zapatos. O sin zapatos, claro. O sin comer. Entonces, aquí en el tema del petróleo es igual. El Estado tiene un modelo que la gente no lo entiende, porque la gente lo único que entiende, el gran público ecuatoriano lo que entiende es el petróleo, el combustible, ni siquiera el petróleo. El combustible tiene que ser abundante y barato, porque la calidad no importa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La concepción está mal. ¿Cómo está mal? Claro, pero... ¿Y cómo cambiaría usted el modelo? Bueno, primero arreglo la casa. Yo he escuchado en innumerables... ¿Cuál es la casa? ¿Petroecuador? Petroecuador, claro, pero oiga, Gonzalo, ¿usted sabe cuánto gana y cuánto gasta en su radio? Desde luego que sí. Pregúntale pues a Petroecuador si sabe cuánto gana y cuánto gasta. No, pues ese es un desbarajuste. Tendré por lo menos unas 20 respuestas diferentes, de acuerdo a la conveniencia de los funcionarios. Claro, y cuando yo escucho que el precio de producción de Petroecuador es tantos dólares por barril, yo digo, pero estos señores sí saben, pues, el estado de pérdidas y ganancias, ya hay balances auditarios. ¿Cómo cambiamos el modelo, Boris? Tiene que ser voluntad política, porque lamentablemente Petroecuador... Pero necesita protagonistas políticos que estén manejando el negocio, coyunturalmente. Porque permanentemente no podemos obtener ese resultado por los cambios y recambios que se hacen o que hacen los intereses exógenos al interés de la República. Gonzalo, yo tengo viendo el sector petrolero desde el año 65, cuando empecé a estudiar petróleo. Así es, Boris. Si yo hubiera cerrado los ojos en el 65, abierto en el 2010, yo diga, pero aquí no pasó nada. Es buena su deducción. Sí, mire solamente, pero mire, a nivel de deuda, a nivel de operatividad, no pasó nada. Es lo mismo. Lo único que pasó es que el país tiene más deuda y cada vez menos petróleo y de un producto que cada vez tiene menos atractivo en el mercado de consumo. Yo soy un convencido de que lo que Ecuador tiene que hacer es producir todo lo que pueda producir y monetizarlo y guardarlo, como los noruegos. Si no, hay que inventar el agua tibia. Pero vaya pues usted a decir eso en Ecuador. Nos queman. Sí, entonces, Gonzalo, solamente haga una reflexión. Si usted se candidatiza para presidente de la República y Dios lo que ofrece es trabajo, sacrificio, combustibles a precios justos, pero aire limpio, Gonzalo, usted va a tener el voto suyo, el de su señora esposa y de su familia. No sé si todos los de la radio voten por usted, Gonzalo. No creo. ¿Se da cuenta? Entonces nos quejamos porque la comida es mala, pero también porque las porciones son pequeñas, Gonzalo. Entonces, nos dejan pensando sus reflexiones, Boris, pero se me terminó el tiempo de esta entrevista. Un abrazo gigante para usted, Boris. Muchas gracias por la cooperación.
Con un gusto, Gonzalo. Un abrazo muy cordial para usted. Saludos. Hasta luego. Gracias. 8:35 minutos de la mañana, a las 8:35 minutos de la mañana. Ahora voy a recibir a Diego Olmedo. Señor economista, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Respetable doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, nuevamente estamos a molestarle, doctor. Y señor economista en Guayaquil, a él estaba yo buscando. Carlos Julio Emanuel, si me está escuchando, este momento le estamos timbrando hasta el puerto principal, a ver si nos atiende en el teléfono que nos dieron. Es el mismo, ¿no? Está reconfirmado. ¿Ha venido de Marqueño, mi compañero? No. Bueno, vamos adelante. Diego Olmedo, Rodrigo Espinosa, Carlos Julio Emanuel. ¿Qué vamos a tratar? Es que hay una queja abundante en todos los escenarios ecuatorianos, especialmente en las principales urbes de nuestro país, en el hecho de que la ausencia de proyectos no incentivan al empleo, no incentivan la creación de puestos de trabajo, quiero decir. Cuando estamos este instante cumpliendo 2 décadas, 20 años de dolarización, ¿sí? 20 años de dolarización, el tema del desempleo está adquiriendo ribetes de mucha preocupación. Muchísima preocupación. No hay empleo en el país. ¿Por qué? Porque no hay emprendimientos. ¿Y por qué no hay emprendimientos? ¿Qué nos está fallando en el modelo coyunturalmente hablando? Rodrigo Espinosa Bermeo, buenos días, señor doctor. Buenos días, Gonzalo. Un saludo para Diego y Carlos Julio. Bueno, lo que está pasando es lo que hemos señalado desde hace mucho tiempo. En algunas veces que he venido acá he señalado que estamos atravesando un estancamiento secular. Entonces, la economía ecuatoriana está en niveles de crecimiento cero. Y la demostración de la variable de la inflación el año pasado, que es negativa, nos demuestra que la economía no se mueve. Entonces, ese es el problema fundamental. Y perspectivas a corto plazo de que se modifique esa tendencia no existen. Entonces, hay variables que han sido muy importantes. La contracción fiscal ha sido muy grande. Sin embargo, de esa contracción fiscal, el país todavía tiene un déficit del sector público no financiero bastante elevado, que es el motivo del estancamiento, es la corrección del déficit, del desequilibrio fiscal. Entonces, si continuamos con un desequilibrio fiscal muy alto, el año 2020, para tratar de corregirle, vamos a tener que incrementar la contracción en la forma como se está realizando. Y no hay política monetaria. Lo que le decía, no hay una política monetaria que permita modificar estas estimaciones que hay, este crecimiento, la situación del estancamiento coyuntural. La política monetaria también es restrictiva. Porque ¿Cuándo una política monetaria es restrictiva? ¿Qué detiene? ¿Cuándo? Porque el Banco Central en este momento lo único que está haciendo es cobrando las deudas del crédito de la banca pública, y al cobrar la deuda de la banca pública lo que hace es quitar recursos de la economía y trasladarlos al Banco Central. Igualmente ¿Y quién ha dado esas directrices o ha creado el ambiente para que funcionen así las transacciones económicas? Mire, en la época de Correa se tomó la decisión de que el Banco Central debía financiar a la banca pública.
y se llegó a un financiamiento de 7,000 millones. Se tomaron las reservas monetarias con ese tipo de financiamiento para la banca pública. Entonces eso se paró. Al momento que se para el crédito a la banca pública, lo único que hace el Banco Central es cobrar. Entonces, esos cobres que lo hacen mensualmente quitan liquidez a la economía. Eso está bien que disminuya porque fue un absurdo lo que se hizo. Igual fue lo que el gobierno le sacó al Banco Central de préstamos, de préstamos para financiar el presupuesto. Entonces, eso ya se prohibió. Entonces, el Banco Central en este momento lo único que hace es cobrar. Al cobrar, también saca masa hacia el Banco Central y se guarda. Entonces es una política monetaria restrictiva y no ha adoptado ninguna política compensatoria desde el punto de vista monetario. Entonces, por ejemplo, del punto de vista monetario, lo que hemos señalado aquí en la radio, Gonzalo, desde hace tiempo, hay que bajar la tasa de interés. La tasa de interés representa un costo muy alto. La tasa de interés en términos reales es demasiado alta, una de las más altas en América. Entonces, si usted no modifica la política de tasas para tratar de incentivar, de reducir los costos del sector privado, usted tiene problemas. Los proyectos no nos visitan, precisamente porque los costos del dinero son extremadamente altos. Ya, le entiendo. Veamos si la situación de Quito, que faltan proyectos que incentiven el empleo, es el tema. Yo creo que en eso nos supera la iniciativa guayaquileña de alguna manera, o el clima o los expertos de esa región, como es usted, Carlos Julio Emanuel, consideran que se debe establecer bases para generar un mejor panorama económico para nuestras dos principales ciudades. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que hay en Quito como una infraestructura financiera y de entusiasmo en emprendimientos que la que hay en la ciudad de Guayaquil? ¿Sería una faceta comparable este momento y distinta? Si es tan amable, Carlos Julio Emanuel, nos complace tenerlo a través del hilo telefónico. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. Saludos a Rodrigo y al economista Olmedo, me parece que... Exactamente, es Diego Olmedo. Mire, yo lo que podría decir es que falta una política nacional para poder crecer económicamente. No tenemos un modelo actualmente que propende al crecimiento económico. Hay muchas formas de ver esto, Gonzalo. Por ejemplo, si usted toma en cuenta lo que dice el Índice de Libertad Económica que prepara todos los años la Fundación Heritage de Washington, entre 180 países, hace 2 años estábamos en el puesto 160, hace un año bajamos 5 puntos al puesto 165 y el último dato nos ubica en el puesto 170 entre 180 países. Cuba, Nicaragua. Eso indica que desde afuera nos están viendo como una economía donde no hay libertad económica, y cuando usted no tiene libertad económica no puede haber crecimiento económico, es difícil el emprendimiento, es difícil la generación de empleo. Por eso es que el Ecuador no genera empleo. ¿Cuál es el clamor ciudadano, ya sea Guayaquil o Quito, Cuenca, Manta, Ibarra? Es que falta empleo, porque el Ecuador no ha podido diseñar una política económica que libere más esas fuerzas de la producción que son innatas en toda sociedad, por una serie de razones. Yo comenzaría diciendo, escuché lo que decía Rodrigo, la gente no viene a invertir aquí. Efectivamente, ¿cómo va a invertir aquí cuando tenemos todavía un contraproducente impuesto a la salida de capitales, que muchos hemos venido pidiendo por su eliminación hace tiempo? Ecuador es un país caro,
justamente hoy que celebramos los 20 años de la dolarización, debe quedar muy en claro que es un país caro no por efectos de la dolarización, sino porque en todos estos años hemos venido acumulando mes tras mes, año tras año, más reformas tributarias. Yo creo que ya llevamos, he perdido la cuenta, pero de repente llevamos en los últimos 12 años 36 reformas tributarias, que significan más impuestos. Mire, el último proyecto que presentó el gobierno nacional, que aparentemente tiene vicios de inconstitucionalidad, ese proyecto se llama o ley de simplificación tributaria. Y yo pregunto, ¿simplificación no significa reducción o simplificación significa más? Pues ocurre que en este proyecto de simplificación lo que tenemos son más impuestos. O sea, parecería que en el Ministerio de Finanzas alguien anda con una lupa enorme viendo dónde falta poner impuestos. ¿Y para qué? Para seguir financiando un Estado obeso que se lleva en salarios aproximadamente el 30% del presupuesto nacional, aproximadamente. Entonces, lo que tenemos que hacer para que haya emprendimiento es justamente liberar esa carga impositiva enorme que tiene el Ecuador, que tienen las empresas, que no permiten que se oxigenen las actividades económicas. El sector de la construcción cayó el año pasado, me parece, al 6%. Una economía que tiene un sector de la construcción que cae es una economía que está predestinada a seguir contrayéndose, a seguir bajando su crecimiento económico hasta convertirse por el gran efecto multiplicador que tiene este sector. Evidentemente, y si usted ve todas las cifras, Rodrigo seguramente las tiene a la mano, él es muy estudioso de los datos estadísticos del Banco Central, desde que trabajamos juntos, pues Rodrigo fue la persona que me invitó a venir al Ecuador a trabajar al Banco Central cuando yo qué interesante conocer. Secretario Internacional. Rodrigo sabe que las cifras de desempeño del sector de la construcción han tenido una caída libre casi en los últimos años. Entonces, ¿cómo se puede propender al crecimiento económico cuando no existe un sector de la construcción activo, vigoroso? De la mano con la dolarización, que hoy cumple 20 años y de la que yo fui uno de los promotores, debimos inmediatamente ponerle un freno al gasto público, y por eso en junio del 2002, yo estaba en esa época en el Ministerio de Economía, pusimos en vigencia la ley de responsabilidad fiscal que frenaba el crecimiento del gasto, porque así como la dolarización produce un ancla en el lado monetario, queríamos que por el lado fiscal también se produjera un ancla, y esa fue la ley de responsabilidad fiscal, que lamentablemente en el 2008 pues la derogó Correa para tener o dar rienda suelta a sus afanes, a sus enormes apetitos de gasto, que no solamente se llevó todo lo que recaudó el Ecuador de las reformas tributarias, todos los 100.000 millones de dólares que recibió del petróleo solamente, 2/3 de todo lo que Ecuador ha recibido en toda su historia se lo llevó Correa, y adicionalmente a eso pues tuvo un endeudamiento externo bastante vertiginoso. Si Correa no hubiera derogado la ley de responsabilidad fiscal, si Correa no se hubiera tomado todos los fondos que se comenzaron a acumular a raíz de esa ley de responsabilidad fiscal, el panorama ecuatoriano hubiera sido otro. Si Correa no hubiese sido muy activo en proponer reformas tributarias a cada rato, Ecuador no tuviera, como tiene hoy en día, una sobrecarga de impuestos que le resta competitividad a la economía ecuatoriana, que es otro de los pilares para el crecimiento económico. Porque la dolarización, hay mucha gente que dice, bueno, pero la dolarización no ha conseguido tal cosa. Es que la dolarización es exclusivamente un tema de origen monetario y tiene que resolver temas monetarios que los ha resuelto muy bien. Ecuador ya no tiene especulación con el tipo de cambio, pues no tenemos tipo de cambio. Ya no pasa nada cuando hay problemas políticos o huelgas o manifestaciones como las que tuvimos en Ecuador en octubre pasado. Ya que si no hubiéramos tenido el dólar y si hubiéramos tenido un tipo de cambio con
como teníamos antes del año 2000, ese tipo de cambio se hubiera disparado hasta las nubes debido a los avatares políticos. Entonces, lo que le hace falta al Ecuador, una vez que tiene la dolarización y está aquí para quedarse, y permítame, Gonzalo, decir algo que es importante en esta fecha de aniversario de la dolarización, un poco como usted recordará el poema de Medardo Ángel Silva, hoy cumpliré 20 años, amargura sin nombre. Bueno, hoy cumpliré 20 años, dice la dolarización, pero ha sido un éxito para el Ecuador. Para todos. Esta dolarización tiene que estar acompañada de una ley de responsabilidad fiscal que vaya reduciendo el tamaño del Estado. ¿Por qué no han construido esa ley? El actual gobierno pasó una nueva ley que se asemeja en algo a la que pusimos en vigencia en el año 2002. Pero desde el 2002 hasta el 2018, 16 años, Ecuador no tuvo una ley de responsabilidad fiscal, ni tampoco tiene actualmente algo que yo he venido proponiendo hace tiempo y que es una presupuestación base cero para que todos los ministerios, todas las entidades públicas, cada vez que hagan un presupuesto, comiencen de cero, es decir, no comiencen desde lo que se gastó el año anterior o se presupuestó el año anterior, añadiéndole un rubro por inflación, etcétera, sino que se comience de cero, como hace el ama de casa cuando va al mercado el día sábado, lo que le pregunta pues a la empleada es, todavía tenemos arroz, azúcar, etcétera, para no volver a comprar lo que ya se tiene. Entonces, eso hace falta. Y finalmente, Gonzalo, lo que quería decirle es que no es verdad, y yo escucho a algunas autoridades, entre comillas, analistas también en materia económica, que dicen vamos a tomar tal o cual medida para fortalecer la dolarización. Ocurre que la dolarización en 20 años ha estado caminando tranquila y solita porque la dolarización finalmente es una decisión de la gente. Yo soy el que decido qué moneda debo usar, en qué moneda voy a ahorrar. Hasta Maduro ahora dice en Venezuela que es una buena idea que los venezolanos comiencen a usar el dólar. Y en Argentina, tarde o temprano, tendrán que reconocer una realidad de que hace mucho tiempo allá no existe el peso, sino que existe el dólar. Y termino solamente con una idea, y es que, tomando un poco en cuenta lo que decía Rodrigo al inicio, tasas de interés altas en el país, nos falta, aprovechando que somos un país dolarizado y con éxito en esa materia, nos falta insertarnos en el mundo financiero internacional como sí lo ha logrado Panamá. Panamá tiene la ventaja de poder acceder, siendo país dolarizado también, a los enormes, a los vastos recursos financieros que hay en el mundo, y por eso tiene tasas de interés bajas Panamá y créditos a largo plazo. En Panamá usted puede conseguir crédito de vivienda a 35 años al 2-3% de interés. ¿Por qué no lo hemos hecho en el Ecuador? Porque lamentablemente hemos sido remisos en aprovechar que la dolarización nos permitiría insertarnos en ese mundo financiero internacional y llegar a tener como en Panamá 100 o más bancos extranjeros, cuando en el Ecuador no tenemos un solo banco extranjero. Y digo enfáticamente, en la época que Rodrigo Espinosa era gerente general del Banco Central y luego años después fui yo también, teníamos algunos bancos extranjeros en el Ecuador. Ahora no hay ninguno, porque ni siquiera Citibank es un banco que uno podría decir cumple las funciones que uno esperaría. Que tiene instalaciones, por lo menos. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Yo lo que diría es que como no hay nada nuevo bajo el sol y como otros países han logrado resolver sus problemas económicos, debemos ser suficientemente listos para ver cómo es que otros países han resuelto sus problemas. Y en el caso de Panamá, en lugar de que en el Ecuador estemos buscándole la quinta pata al gato, revisando y modificando el Código Monetario y Financiero, que antes se llamaba Ley de Régimen Monetario, pues a los últimos gobiernos les encanta cambiar los nombres a las cosas. En lugar de buscar cómo reformar ese código, lo que debe hacer el gobierno es mandar una misión de gente preparada, como la hay en el Ecuador, en materia monetaria, mandar a Panamá y ver cómo es que los panameños tienen un sistema monetario que les permite insertarse en ese océano de liquidez que hay en el mundo, traer esas normas al Ecuador y hacer lo que
ahora usando los términos cibernéticos, se dice un copy-paste. No invente nada, use lo que funciona y verá que los problemas comenzarán a solucionarse. Nosotros hicimos una apología y rescatamos algunos de los episodios con protagonistas y todo de hace 20 años, cuando se logró insertar en la historia económica de nuestro país al denominado formato de la dolarización. Sin embargo, señor economista Diego Olmedo, hemos cumplido 20 años desde la creación de la dolarización, desde esto que logró la periodista Ana María Canizares rescatar de la opinión del mismísimo expresidente Yamil Maguad, el hecho de que no hay proyectos que incentiven el empleo, o sea, proyectos comprobadamente óptimos, con buen capital y con buen entusiasmo de emprendedores. Sin embargo, de que han pasado 2 décadas desde que Yamil Maguad nos narra y le narra a Anita María Canizares cómo es que él decidió solucionar un problema que le iban a crucificar prácticamente, históricamente, y de hecho no sacó tantas ventajas como él debía haber sumado por los resultados de estabilidad económica que nos ha otorgado este formato de moneda dura que ha prevalecido en el país. Entonces, esto recordemos, porque recién Ana María Canizares ha mantenido un diálogo con el expresidente Yamil Maguad en los Estados Unidos. Es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. En esa cadena nacional, hace 20 años, el entonces presidente Yamil Maguad anunciaba el cambio del sucre por el dólar estadounidense como sistema monetario. El país atravesaba una acelerada inflación, la devaluación del sucre, la quiebra de bancos privados y el congelamiento de los depósitos. 2 décadas después, Maguad habló con CNN en Estados Unidos sobre aquella decisión sin precedentes en Sudamérica. El año 98-99, esos 2 años, Ecuador vivió la peor crisis económica del siglo XX. Cuando un país entra en pánico, es terrible. Porque entonces todo lo que usualmente funciona, deja de funcionar. Y si usted no busca medidas que permitan controlar eso, todo es peor. Y no es que me lancé porque sí, sino que todos los estudios me llevaban a esa conclusión. Yo ya estaba absolutamente convencido. Personas que decían que si nadie lo había hecho en el mundo, ¿por qué lo iba a hacer el Ecuador y le iba a salir bien? Que es un argumento que puede ser muy bueno o puede ser muy pobre. Maguad dice que la dolarización se gestó en 6 meses dentro del círculo más cercano de su equipo económico. Cuenta que no querían profundizar el pánico. Yo creé varios equipos. Ese es mi estilo de trabajo. Entonces le pedí, por ejemplo, al ministro de Finanzas, entonces Alfredo Arízaga, que comandara un equipo para que me diera su perspectiva del tema. Se lo pedí a Jorge Guzmán, superintendente de bancos. Se lo pedí al Banco Central. Y de mi cuenta iba consultando a personas uno por uno, asesores internacionales, economistas de prestigio a quienes yo conocía desde hace varios años. La tasa de cambio se estableció en 25.000 sucres por dólar. Los ciudadanos la cuestionaban a la par que veían reducidos sus ingresos. Pero Maguad sostiene que fue una decisión técnica. Lo que no puede fallar es que el Estado tenga la cantidad de dólares para comprar todos los sucres que existen. Si se equivoca en el cálculo, hubiera fracasado enseguida. Entonces, dividimos los dólares que teníamos en la reserva para la cantidad de sucres y de obligaciones que había que considerar. Y eso nos dio 25.000 sucres como una cifra segura. Ningún gobierno ha dado marcha atrás.
Vamos a sostener la dolarización. La administración de Lenín Moreno defiende el modelo dolarizador. Su vicepresidente insiste en que fue una decisión dura, pero que ha evitado una crisis similar a la venezolana. Ha sido en muchas ocasiones en estos 20 años posiblemente el único punto de estabilidad y la única garantía de estabilidad que ha tenido nuestro país. Y tal vez hace 20 años todos teníamos dudas, incertidumbre. Algunos se fueron convenciendo poco a poco conforme la dolarización daba resultados. La dolarización primero ancló la economía, produjo disciplina fiscal, hizo bajar la inflación. El expresidente Maguad reside desde hace 20 años en Cambridge, Estados Unidos. Eso lo conocemos, sí. Muy interesante el reporte, un poquito mal editado. Pero vamos adelante, señoras y señores. Yo le quiero preguntar, no obstante haber transcurrido 2 décadas de la praxis de la dolarización, señor economista Diego Olmedo, lo que estamos viendo es que en 20 años de dolarización no están surgiendo incentivos para el empleo. O sea, factores productivos que generen empleo, ocupación para nuestra sociedad. ¿A qué atribuye usted? Gonzalo, Rodrigo, Carlos, buenos días. Gracias por la invitación y feliz año para su prestigiosa audiencia. Bueno, permítame hacer un poquito de historia, porque vale la pena, y ahí no concuerdo yo con el expresidente Yamil Maguad, que él a través de los estudios técnicos llega a la dolarización, pero solamente basta hacer un diagnóstico de los últimos 120 años de historia democrática y republicana que tiene el Ecuador para darse cuenta que nosotros venimos en constantes fluctuaciones, desviaciones, desequilibrios de tipo monetario y de tipo fiscal, que nos ha tocado acogernos a sistemas internacionales que han ayudado a que a la economía ecuatoriana medio se nivele. Recuerde usted, Gonzalo, en 1900 el Ecuador adopta el sistema patrón oro. Sale las decisiones de tipo económico y político. Vuelve a entrar al sistema de patrón de cambios oro y vuelve a salir por una crisis de tipo cautera. En 1930 vuelve a entrar a un sistema de Bretton Woods por malas decisiones económicas, otros desequilibrios de tipo fiscal y monetario. Y transcurrimos prácticamente una década de bonanza en los 50 para volver a entrar a una etapa de crisis. Y venimos en ese ciclo 70, 80, 90, la entrada del nuevo milenio. Entonces, Gonzalo, ¿qué? Este tránsito incongruente nos ha llevado ¿a qué? Porque la pregunta está lanzada. ¿Por qué no da resultado en términos de esquema monetario? ¿Cuáles son los vacíos que hemos dejado en el tiempo para que este momento estemos con la economía ocupacional o con la realidad ocupacional más pobre de América Latina? Sí, y en eso, Gonzalo, hay que ser claros. ¿Cómo nosotros llegamos a la dolarización? Primero, hay 3 factores claves. Había un desequilibrio, una inestabilidad macroeconómica. Un segundo factor es que había un historial de altas inflaciones. Y tercero, no había credibilidad en los paquetes, en los programas de estabilización fiscal y monetaria. Entonces, al adoptar la dolarización, nos acogemos a ciertos beneficios. Primer beneficio, el haber tenido una economía por fin confiable y creíble, porque se reduce drásticamente la inflación y se elimina prácticamente las devaluaciones recurrentes. Un segundo beneficio de la dolarización precisamente es que el Banco Central ya prácticamente pierde su norte. Se vuelve básicamente una institución emisora de información económica que busca equilibrar el encaje legal, que busca estabilizar las tasas de interés, que ya vamos a hablar, y de cierta forma a generar estos fondos de estabilización en casos de que haya las vacas flacas. Esto no es tan cierto. Me parece que estoy entendiendo
la posición de Rodrigo Espinosa. Mire, Gonzalo, la pregunta suya al comienzo es ¿qué es lo que se necesita para que los proyectos puedan realizarse? Uno de los problemas es que la actividad económica está mal, está estancada. Exactamente. Entonces, cualquier proyecto que usted va a introducir en el país, a impulsar, usted tiene que analizar el mercado, si va a poder vender o no va a poder vender. Entonces, si la economía está estancada, va a tener dificultades en vender. Entonces necesita usted realmente que el gobierno, que el sector público con sus políticas apoye para que se puedan realizar determinados proyectos. Carlos Julio muy bien señaló el problema de la construcción. Es lamentable que la construcción esté decreciendo y uno de los problemas graves macroeconómicos que todos los países tratan de evitar es que los precios de los bienes duraderos caigan. Y en el caso del Ecuador, porque eso tiene un efecto totalmente negativo en las expectativas, en lo que usted cree que tiene de riqueza. Si se le bajan esos precios, usted va perdiendo riqueza. Entonces, nunca aquí en el país, ni en la época de Correa, ni ahora, han tomado en cuenta este aspecto. Entonces, se necesitan de políticas de apoyo al sector de la construcción, que es clave para... Por el efecto multiplicador que tiene. Para incrementar el empleo. Entonces, usted tiene que hacer políticas que permitan al sector de la construcción que pueda crecer. La dolarización fue positiva para el sector de la construcción, porque por primera vez teníamos expectativas positivas para dar crédito a mediano y largo plazo, porque usted sabía que no había inflación, entonces podía arriesgarse a dar crédito a mediano y largo plazo. Y eso es lo que hicieron los bancos. Por primera vez comenzaron a conceder crédito para vivienda, para la construcción. Pero en este momento ese crédito está casi paralizado, no hay demanda. Entonces usted tiene que empujar la construcción. ¿Cómo? Tiene que bajar la tasa, tiene que hacer algo para incrementar los recursos al sector de la construcción. Y uno de esos, la costo del dinero. El BIES juega un papel importantísimo. Ya. El BIES tiene que destinar más cantidad de recursos para el financiamiento de la construcción. Ahora, en este momento... Es el crédito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese es uno. Ahora, por ejemplo, bajar la tasa de interés en la construcción no conviene. ¿Por qué? Porque el momento que usted le baja la tasa de interés en la construcción, los bancos no van a querer conceder ese tipo de crédito. Entonces, lo que tiene que hacer es una política inteligente de tasas de interés. ¿En qué consistiría esta política inteligente? En modificar las tasas de interés de todos los sectores y tratando de que esa modificación de tasas de interés no impacte a la oferta de recursos para el sector de la construcción. El sector de la construcción requiere de recursos. El cliente que quiere obtener una vivienda, él debe tener financiamiento adecuado, rápido, no como el BIES que se demora una bestialidad. Hay que modificar los trámites a fin de que se pueda aligerar ese tipo de financiamiento. Y otra cosa, el IES tiene que comprar papeles de la banca privada que están destinados al financiamiento de la construcción. ¿Usted qué dice, Carlos Julio Emanuel? Bueno, concuerdo con lo que dice Rodrigo, pero en Ecuador hace falta recursos, hace falta tener acceso a los mercados financieros internacionales en términos que, como ya dije anteriormente, sí los tiene Panamá. Ecuador es un país que como no ha crecido en los últimos años, no ha generado ahorro, y es el ahorro el que se convierte en depósitos para que los bancos a su vez puedan colocarlos en proyectos. Entonces es un círculo vicioso. Si el Ecuador no crece, no genera recursos para que la banca tenga a su vez disponibilidades para poder colocar en nuevos proyectos. Por eso se requiere una política de gobierno. Ahora, le pregunto de otra manera, ¿por qué faltan los proyectos? No, yo pienso
pienso que proyectos hay, Gonzalo. Lo que ocurre es que si usted tiene un proyecto... Pero es una gestión muy perezosa del sector productivo o de la gente que tiene un poco de dinero, que tiene buenas ideas, pero que no arranca. Eso tiene mucho que ver la tasa de interés, el movimiento financiero, las conexiones, naturalmente, que establece la realidad financiera de nuestro país. Eso tiene que ver con algo que dijo Rodrigo hace un momento, con la capacidad de consumo de la gente. Usted tiene que buscar la manera como gobierno de que haya crecimiento para que la capacidad de consumo de la gente aumente y pueden comprarse los productos que van a ser generados por esos proyectos, que los hay por todos lados. Pero si usted tiene un proyecto que implica la venta de un determinado producto y usted hace un estudio de mercado y se da cuenta de que no va a haber demanda porque la economía está restringida, entonces no va a emprender en el proyecto, no se va a endeudar para luego no poder vender Correcto. el producto de su proyecto. Por eso es que tenemos que... O sea, hay que incentivar la demanda vía mejores salarios. Bueno, pero ¿de dónde sale el dinero para los salarios? No es cuestión de decretar. De hoy en adelante el diario de un trabajador de tal latitud va a tener el siguiente valor. Me parece que es una macropolítica que puede gestar emprendimiento, señor economista. Sí, Gonzalo, efectivamente, lo que me faltó completar de la intervención anterior era que todavía el Ecuador... Diego Olmedo. Todavía, sí, Gonzalo, todavía no le sacamos todo el provecho a este régimen de dolarización. El primer beneficio que deberíamos sacarle es que las tasas de interés deben converger, las tasas nacionales converger con las tasas internacionales, y ahí está el motor de la inversión, de los proyectos, de los emprendimientos, precisamente porque la inversión, los proyectos de inversión se ejecutan por dos grandes incentivos. Primero, la estabilidad macroeconómica, y segundo, las tasas de interés bajas. Y eso también tiene que ver con un segundo componente, que es que la dolarización nos tiene que ayudar, o tenemos que buscar el mecanismo para bajar el riesgo país, porque cuando baja el riesgo país se puede hacer una política mucho más factible para atraer la inversión extranjera directa y la repatriación de capitales, que eso ayuda al movimiento de circulación monetaria. Logramos establecer voluntad política, mi querido Gonzalo. ¿Para qué? Para poder llegar a converger en los acuerdos que se necesitan y establecer objetivos nuevos para la próxima década. Pero ¿cómo incentiva la llegada de capitales al Ecuador? Con confianza. Correcto. Y la única confianza, y la única señal de confianza, quien ha dado la batuta, quien ha liderado el tema de las inversiones, ha sido el Estado. Pero el Estado grande, obeso, que tiene un peso significativo versus el PIB, eso sigue siendo algo, una gran interrogante que sigue en el aire. ¿Por qué el modelo de Correa generó desconfianza en los inversionistas? ¿Y por qué el sucesor, el señor presidente Moreno, no logró, digamos, cambiar la modalidad para incentivar la presencia de nuevos capitales de los mismísimos ecuatorianos que tienen ingentes cantidades de... No obstante que ellos dicen que están felices con la dolarización, pero no traen la plata, como diría el pueblo. Lo que hablamos, tanto lo que decía Carlos Rodrigo Julio, Espinosa. lo que decía Carlos Julio, y digo yo, si no hay demanda, si no hay mercado, ¿usted cómo puede iniciar un proyecto de inversión? Ese es uno de los problemas. El otro problema que estamos hablando es... Entonces, ¿cómo estimula el mercado? El mercado tengo que estimular, como estábamos hablando de la construcción, la baja la tasa de interés. Eso, la baja la tasa de interés. La subida de estimula salarios. el mercado. Y no solamente que estimule el mercado, sino que le baje el riesgo país. El riesgo país va a bajar cuando el Ecuador comience a crecer. Entonces hay que pensar, así como se han hecho 30 y pico de reformas tributarias. ¿Y en dónde está la falla? Hay que pensar... ¿Dónde están las falencias? Para que no haya ese clima. Yo creo que de falta confianza. de conocimiento. Mire,
Ruda Regui, por ejemplo, señaló, le escuché recién, que uno de los problemas para la no llegada de la banca internacional al Ecuador era que en el Ecuador no se estaban adoptando políticas que estén acorde con el desarrollo del ordenamiento financiero. Ecuador no estamos ni siquiera en Basilea 1, y ya el resto del mundo está en Basilea 3. Entonces un banco extranjero quiere venir acá y tener un ordenamiento, un ordenamiento que esté acorde con el mundo. Y ella decía esto. A mí me da la impresión, por ejemplo, que en el gobierno actual, Ruda Regui es la que más sabe de monetaria, porque en el Banco Central, como le decía, no hay gente que conozca de política monetaria. Entonces no se dan cuenta. Yo he escuchado más a ella aspectos positivos respecto a la situación, por ejemplo, estamos hablando de la falta de bancos internacionales. Hay que hacer todo lo posible para que la banca venga acá al país. Ahora el Ecuador es un país chiquitito. Entonces, no hay tanto interés de la Banca Internacional para venir acá. Lo que tiene que tener es una seguridad jurídica que esté conforme con la seguridad, de acuerdo con la seguridad jurídica que está exigiendo ahora la banca a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de regulaciones que cumplan con Basilea 3. De aquí no estamos lejísimos. Y no he oído a nadie en el Banco Central que hable de eso. Entonces, recién Ruda Regui está hablando de esto. Entonces, hay que modificar muchas cosas para desarrollar el sector de la construcción que estábamos hablando. Se debe incentivar, por ejemplo, que la banca privada pueda contratar créditos en el exterior para financiamiento del sector de la construcción. Y el BIES tiene que jugar un papel más importante. Desarrollándose la construcción, usted incremente el empleo adecuado, incrementa el empleo, mueve la actividad económica porque tiene un efecto multiplicador importante en la construcción. Y así tiene que usted destinar gente en el gobierno que esté pensando qué proyectos, cómo se puede hacer para incentivar proyectos que generen mano de obra, que generen empleo. Ajá. Carlos Julio Emanuel. Ya cortó. Qué pena. Hubiera querido tener el importante punto de vista de él. Bueno, nos estamos agotando en el tiempo, pero tenemos unos 5 minutitos adicionales que quiero que tenga la bondad de ser aprovechado por, en este caso, ¿a quién le ponemos? Le pongamos a usted. Sí, claro. Tenga la bondad de economista. Que entonces, en definitiva, el riesgo país, los ingresos o los salarios de los ecuatorianos, la capacidad de compra, la capacidad de estimular también los ingresos de los ecuatorianos para que haya una capacidad de compra o de demanda, también vienen a ser este momento elementos muy importantes, así como calificaciones de riesgo país. ¿Cuánto ganan los ecuatorianos? ¿Qué capacidad de compra tienen? Y no es esto. Sí, ahí viene la dificultad. Háganos entender cuáles son las políticas que no han sido instrumentadas al tenor del formato de la dolarización. Ya, Gonzalo, entonces... Diego Olmedo. A esto hay que tener muy claro. Quiero darle una información muy puntual. En los últimos 10 años, por cada dólar de inversión, ha generado 66 centavos de aumento del gasto de consumo de las familias. Y esos dos componentes han ayudado a que el PIB crezca en $1.10. Por eso es que hemos tenido una trepada increíblemente vertiginosa en estos últimos 10 años gracias a la inversión principalmente pública y que después se acompañó con la inversión privada. Entonces, ahí está la solución. No hay que inventar nada nuevo. Los últimos 10 años han ayudado, la inversión ha ayudado a reactivar poderosamente la producción.
Y al reactivar la producción, se ha mejorado el empleo. Y se mejora el empleo, mejora el ingreso. Y ese ingreso permite no que están los resultados? Y permite que eso genere una capacidad de ¿Por qué ahorro. no hay resultados? Por voluntad, la voluntad política. Es que no hay emprendimientos, ahí no hay proyectos de desarrollo. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque la principal inversión que se necesita es la inversión en infraestructura. El próximo presupuesto para infraestructura del sector público lo ha destinado en menos de 300 millones, que no es nada para lo que se tenía antes. Entonces, la inversión pública ha venido siendo la líder para que después la inversión pública, la inversión privada se reactive. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Inversión pública. Una inversión pública que sea de manera agresiva y progresiva para los próximos 10 años. Usted termina, señor doctor Rodrigo Espinosa. ¿Qué dejamos sugiriendo entonces? Sí, el problema de la inversión pública es el desequilibrio fiscal. Tenemos que corregir el desequilibrio fiscal y hay que dar incentivos a la inversión, Estamos hablando, por ejemplo, del sector de la construcción. Así hay que buscar un sinnúmero de sectores a los cuales con pequeños incentivos se puede empujar, la oferta puede crear su demanda. Y este es el caso de la construcción. Si usted incentiva la construcción, vamos a tener un efecto muy positivo en la economía. Y eso es lo que hay que hacer. La superintendenta Ruth Hidalgo está este momento en contacto con nosotros. Si fuera tan amable, perdón, que tenemos un minuto para guardarle, dice. No, yo le decía que le había escuchado a Ruth. Hágale una premisa para que ella pueda intervenir. Yo le decía que había escuchado que uno de los problemas que tenemos para el ingreso de la banca internacional al Ecuador es la parte de la seguridad jurídica, llamemos así. No solamente la seguridad jurídica, sino cuál es en qué se basa la regulación financiera para estimular la llegada de banca internacional. Entonces le decía, si el Ecuador ni siquiera cumple con Basilea I, decía él, es necesario que Ecuador se ponga al tanto de la regulación adoptando Basilea III. Eso le da con lo que sucede en el resto del mundo. Entonces, si no hay eso impide, hace un freno, da un freno a la posibilidad de llegada de banca internacional aquí al Ecuador. No tenemos oportunidad de conversar con la superintendente de bancos, pero será para una próxima oportunidad. Creo que estamos ya en el hilo telefónico con ella. Qué buena nota. A ver, superintendenta, ¿cómo entramos a Basilea III para resumirle la cuestión? Porque estamos tratando de buscar caminos para que afloren proyectos de inversión que generen empleo, porque nuestra debilidad este momento en el manejo económico es el desempleo gigante, que es un andamiaje que no nos conviene, no nos corresponde, ni es justo para los esfuerzos que hemos hecho en el Ecuador. Tenga la bondad, superintendenta. Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la llamada. Doctora Regui, un placer. Entiendo que está el economista Rodrigo Espinosa. Sí. Un saludo cariñoso. Mire, es importantísimo que para poder ir hacia Basilea III nosotros hagamos una serie de reformas en términos del marco legal y también en términos de los procesos de... ¿Cuáles serían los cambios, superintendente? Básicamente hay que cambiar un poco el catálogo de cuentas y la estructura que tiene el capital de las instituciones bancarias. Un poco más ciudadanamente, en lenguaje ciudadano, ¿qué significa eso? Eso significa generar unos colchones de capital que permitan robustecer a las instituciones bancarias y que a su vez esto posibilite, cuando tengamos ya fortalecido el sistema financiero en Basilea III, posibilite la venida de banca internacional. La venida de la banca internacional va a ayudar en términos de competencia y de competitividad a la industria bancaria en el Ecuador. Pero también es importante
y nosotros estamos trabajando de la mano justamente de este fortalecimiento. La experticia de los supervisores bancarios y también en términos de mejorar la inclusividad financiera dentro del sistema financiero, es decir, la inclusión financiera. Y para la inclusión financiera, usted conoce que, de acuerdo a los estudios, la inclusión financiera mejora o combate o alivia en términos de la pobreza, es una lucha contra la pobreza, un combate contra la pobreza, y permite a su vez que las personas tengan una mejor calidad de vida, las personas como tal, los microempresarios también, los emprendedores también. Entonces, nosotros estamos en este momento con una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas en la cual le estamos pidiendo que nosotros recibimos unas contribuciones de la banca para el presupuesto de la Superintendencia de Bancos. Estas contribuciones que genera la banca más o menos son de unos 78 millones. Nosotros queremos ver si, ajustando el cinturón respecto de los gastos que hace la Superintendencia de Bancos, más o menos llegaríamos a unos 50 millones y liberar unos 20, 25 millones para que esos puedan constituirse en un fideicomiso en administración, para que ese fideicomiso en administración a su vez genere fondos concursables que apoyen a la inclusión financiera. Esos fondos concursables, por tanto, ¿para qué van a servir? Van a servir para ampliar la cobertura, es decir, la red de canales que tiene el sistema financiero, sobre todo la banca, para ampliar esa red de canales, para que pueda entonces, en términos de cobertura geográfica, haber más cajeros automáticos, más corresponsales bancarios, más POS, y también que se hagan diseños de productos y servicios que sean adecuados a la realidad de las poblaciones, ¿no es cierto?, en donde se hagan estos concursos. Porque no es lo mismo, y yo comentaba el otro día, no es lo mismo, por ejemplo, que usted oferte productos y servicios en el mercado de Chillanes a que oferte los productos y servicios en el mercado de Guayaquil o de Iñaquito. Ya. La realidad de contexto es distinta. Entonces, ¿por qué tenemos tan bajos indicadores de inclusión financiera? Fíjese que el Ecuador tenía el tercer puesto en el año 2008 y ahora tiene el puesto número 26 medido en el microscopio global. Es porque precisamente no hemos hecho bien la tarea, no hemos puesto los incentivos en donde debemos poner, y eso ha hecho que el Ecuador entonces paulatinamente siga perdiendo posiciones en términos de inclusión financiera. Me encanta afirmar que tenemos nosotros sabiduría, pero no tenemos decisiones políticas claras. Entonces ahí la superintendencia debe entrar en un desespero por cuajar proyectos de resolución que lleven a emprendimientos firmes. No, ya no tengo más tiempo, pero Rodrigo Espinosa. El Ecuador estaba en el puesto 3, dice Rod, y ahora estamos con un nivel altísimo. O sea, estamos lejos de lo que debe hacer un país para desarrollar la inclusión financiera. Entonces, si usted ve por qué por qué bajamos tanto, por ejemplo, no hay políticas de transparencia en el sector financiero. Debe haber políticas de transparencia. ¿Para qué sirve que eso? uno conozca exactamente cuánto cobra cada banco, que se publique. Cuánto cobra cada banco en tasa de interés, en comisiones, y la gente sepa y escoja, como hubo antes cuando el Ecuador estaba tercero. Que se empuje el desarrollo de los burós de crédito. Los burós de crédito tienen que tener una autonomía que les permita tener una información importantísima para la inclusión. El buró de crédito es importante para la inclusión financiera. Usted tiene quienes hacen este tipo de los agentes financieros necesitan tener una muy buena información del buró de crédito para conceder crédito de gente que no se conoce su riesgo. Entonces, y además usted tiene que tener una regulación que sea igual para la banca mediana, grande, pequeña, para las cooperativas la regulación tiene que ser igual. Uniforme. Y eso es lo que hace. Le escuché también a Ruth.
del cual estoy de acuerdo. Y un aspecto Pero que es importante. ella no tiene acceso a las cooperativas, ¿o sí? No, el asunto es que ¿quién está adoptando las medidas financieras? Ya la superintendencia tiene muy poco peso. Y lo que uno puede apreciar es que en la superintendencia hay gente que conoce y que deberían estar... Especialmente la superintendenta. Deberían estar muy ligados con el nuevo, en la nueva estructura financiera, arquitectura financiera que se quiere hacer, con este nuevo directorio que es el que va a regular el sistema financiero y que en este momento, mire, el señor presidente de la República ha nombrado un representante que está manejando este tipo de cosas, que no ha estudiado nunca monetaria. Esa es la verdad y es lastimosa. Es importante. ¿A quién se refiere usted? No, yo al representante del presidente de la República. Entonces usted tiene que tener un experto monetario, una persona que haya estudiado. Pero él proviene del Banco Central. Pues. No. Vea, un experto monetario que haya estudiado en el país y en el exterior, política monetaria, que es importantísimo. Todas las regulaciones de política monetaria en el Ecuador se han hecho con expertos de primera, menos en la época de Correa. Gracias. Señoras y señores, en perspectiva, algunas interrogantes que las iremos colmando con el apoyo especialmente de gente como ustedes, doctor Espinosa y señor economista Regui, distinguida superintendente de bancos. Muchas gracias por la colaboración. Pero nosotros estamos al tanto de todo, buscando la verdad. Calidad. Innovación.